Mi nombre es Rodrigo Mendoza, tengo 52 años. Soy misionero itinerante de Guayaquil, Ecuador. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por mi vida que cada palabra es absolutamente real. Era marzo de 2018, en Cali, Colombia, en uno de los barrios más violentos de toda Sudamérica, un lugar donde la muerte no pregunta edad ni razón. Pero lo que pasó esa noche cambió toda una ciudad, toda una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué a Cali el 12 de marzo de 2018. El calor era sofocante, 34 grados a las 5 de la tarde. El aire olía a frituras de plátano mezclado con el humo de los buses viejos que atravesaban la ciudad. Mi contacto era el pastor Julián Restrepo, líder de la iglesia Puerta del Cielo, ubicada en el barrio Aguablanca, sector conocido por las autoridades como Zona Roja Nivel 5. Eso significa que ni la policía entraba sin refuerzos. El pastor Julián tenía 38 años, era alto, de complexión fuerte, con una sonrisa que contrastaba brutalmente con el ambiente de muerte que lo rodeaba. Me recibió en una casa pastoral de paredes descascaradas, con rejas en cada ventana. Desde el momento en que bajé del taxi, sentí los ojos. Docenas de ojos observando desde las esquinas, desde las ventanas, desde los callejones oscuros. Aguablanca no era un barrio, era un campo de batalla en tregua temporal. La iglesia era un edificio de 2 plantas, pintado de blanco hace años, ahora gris por la contaminación y las lluvias. Capacidad para 200 personas. Cuando entré por primera vez, el olor a madera vieja y Biblia usada me golpeó. Los bancos crujían bajo el peso de la congregación. La mayoría eran mujeres mayores, algunos niños, pocos hombres. Los hombres en Aguablanca o estaban muertos, presos o trabajando para las bandas. Esa primera noche, el pastor Julián me contó algo que me heló la sangre. 3 semanas antes había recibido una visita. Un hombre de unos 29 años, delgado pero musculoso, con tatuajes que cubrían todo su cuello y brazos, entró durante el culto de los miércoles. Se quedó parado al fondo, sin sentarse. Cuando el culto terminó, se acercó al pastor. Lo que le dijo fue directo y brutal. «Pastor, mi nombre es irrelevante. En la calle me llaman el fantasma. Controlo este barrio. Tengo una propuesta. Déjeme usar el estacionamiento de su iglesia los viernes por la noche, solo 3 horas. Le pago 500,000 pesos mensuales. Nadie se mete con usted ni con su gente». El pastor Julián me miró con ojos cansados cuando me contó esto. «Rodrigo, yo sabía lo que significaba ese estacionamiento. Era para vender droga, para destruir a los jóvenes de mi propia congregación. Le dije que no. Le dije que Jesucristo no negocia con la muerte». El fantasma no dijo nada más. Simplemente sonrió. Una sonrisa fría, muerta. Se dio la vuelta y salió caminando lentamente. En la puerta, sin voltear, dijo: «Pastor, en este barrio, los que dicen no, no duran mucho». A la semana siguiente, quemaron el auto del pastor. Un Chevrolet Spark azul, de 7 años de uso. Lo quemaron a las 3 de la mañana frente a su casa. Nadie llamó a los bomberos. Nadie llamó a la policía. En Aguablanca, llamar a la policía es firmar tu sentencia de muerte. El pastor no denunció nada. Simplemente oró, lloró con su esposa, y el domingo siguiente predicó sobre el perdón con más fuego que nunca. Yo llegué 2 semanas después de eso. El ambiente en la iglesia era tenso. Las hermanas oraban con una desesperación que nunca había visto. Durante los ensayos del coro, una mujer de 54 años llamada Estela Vargas me abordó. Tenía lágrimas en los ojos. «Hermano Rodrigo, usted no sabe dónde se metió. El fantasma no es un hombre común. Ha matado a 23 personas con sus propias manos.
Yo lo sé porque mi sobrino era uno de sus sicarios. Mi sobrino me contó antes de que lo mataran también. El fantasma no perdona. Nunca. Y el pastor Julián le dijo que no. Esa noche, en la casa pastoral, el pastor Julián me mostró algo. Un cuaderno viejo, de tapas rojas. En él había anotadas todas las amenazas que había recibido en los últimos 3 años. No era la primera vez que lo amenazaban, era la 10ª. Pero según él, esta vez era diferente. Rodrigo, he tenido 3 sueños en las últimas 2 semanas. En los 3 veo una luz dorada que me cubre. En los 3 escucho una voz que dice, no temas, yo estoy contigo. Y en los 3 veo a un hombre de rodillas llorando frente al altar. No veo su cara, pero siento que es importante. Le pregunté si había pensado en irse, en pedir traslado a otra ciudad, en proteger a su familia. Me miró como si le hubiera insultado. Hermano, Dios me puso aquí. Si huyo, ¿qué mensaje le doy a mi congregación? ¿Que Dios protege solo cuando no hay peligro real? No, me quedo. Y si muero, muero cumpliendo mi llamado. Su esposa, Carolina, una mujer de 36 años, maestra de escuela, estaba sentada en la sala escuchando todo. No dijo nada, pero las lágrimas corrían por su rostro. Tenían 2 hijos, Mateo de 11 años y Sara de 8. Ambos sabían que su papá estaba en peligro. El 14 de marzo, un día antes de lo que cambiaría todo, el pastor Julián convocó una vigilia de oración, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Asistieron 87 personas, la mayoría mujeres, como siempre. Oramos por protección, por el barrio, por las familias. Pero algo extraño comenzó a suceder alrededor de las 2 de la mañana. Una niña de 9 años llamada Camila Osorio, hija de una de las diáconos, se levantó de su asiento. Sus ojos estaban cerrados. Comenzó a hablar con una voz que no era de niña. Mañana vendrá la prueba, mañana vendrá el fuego, pero el fuego no quemará. El león rugirá, pero sus dientes no morderán, porque mis ángeles acampan alrededor de los míos. La madre de Camila intentó calmarla, pensando que estaba teniendo una pesadilla. Pero la niña abrió los ojos, completamente despierta, y dijo, «Mami, yo vi ángeles. Hay muchos alrededor del pastor. Tienen espadas de fuego». Todos quedamos en silencio. El pastor Julián se arrodilló frente a la niña y le preguntó, «¿Cuántos ángeles viste?» La niña contó con sus dedos y dijo, «No sé contar tanto, pero son más que todas las personas que están aquí». Hermanos, un escalofrío recorrió mi espalda. No era miedo, era la presencia tangible de Dios. Seguimos orando hasta el amanecer. Cuando salimos de la iglesia, el cielo estaba rojo, un rojo intenso, casi naranja. El sol apenas estaba saliendo. Una hermana de 67 años llamada Mercedes Gómez dijo algo que nunca olvidaré. ¿Ese cielo anuncia sangre o anuncia gloria? Hoy sabremos cuál. El 15 de marzo amaneció nublado. La temperatura había bajado a 28 grados, inusual para Cali en marzo. Había una tensión en el aire que no podía explicarse. Los perros del barrio ladraban más de lo normal. Las calles estaban más vacías que de costumbre. Era como si todos supieran que algo iba a pasar. El pastor Julián pasó el día en oración y ayuno. No comió nada, solo tomó agua. Yo intenté hacer lo mismo, pero a las 3 de la tarde el hambre me venció y comí algo ligero. Él se mantuvo firme. A las 5 de la tarde comenzamos a preparar el templo para el culto de las 7. Los jueves siempre había buen número de asistentes. Era el día de liberación y sanidad. A las 6 de la tarde la gente comenzó a llegar. Para las 6:30 había unas 180 personas dentro y fuera del templo. Algunos aún estaban entrando. El coro ya estaba ensayando. La batería sonaba, el bajo retumbaba, las voces se elevaban. Todo parecía normal. Pero yo no podía quitarme una sensación de opresión en el pecho.
El pastor Julián estaba en su oficina, un cuarto pequeño al lado del púlpito. Yo entré para avisarle que ya casi era hora de comenzar. Él estaba de rodillas, con las manos levantadas, llorando. Cuando me escuchó entrar, se limpió las lágrimas y me dijo: «Rodrigo, si hoy pasa algo, quiero que sepas que no tengo miedo. Solo tengo paz, una paz que no es de este mundo». Le puse la mano en el hombro y oramos juntos. Salimos de la oficina a las 6:40. El pastor subió al púlpito para dar los anuncios iniciales. Yo me quedé cerca de la entrada principal, observando. Y entonces, hermanos, sucedió. Eran exactamente las 6:47 de la noche. Yo sé la hora exacta porque miré mi reloj segundos antes. 3 motocicletas frenaron bruscamente frente a la iglesia. El sonido de los motores retumbó en toda la cuadra. Las motos eran negras, sin placas. En cada moto venían 2 hombres, todos con cascos cerrados, pero uno de ellos se bajó y se quitó el casco. Era el fantasma. Lo reconocí por las fotos que me había mostrado el pastor. Rostro delgado, piel morena, tatuaje de una calavera en el cuello, ojos muertos. No había expresión en su cara, solo frialdad. Los otros 5 hombres se quedaron en las motos. El fantasma sacó una pistola plateada de su cintura. Una 9 milímetros. La levantó apuntando directamente al pastor Julián, que estaba en el púlpito, visible desde la calle. Todo sucedió en cámara lenta. Escuché el primer disparo, un estallido seco que hizo eco en todo el barrio. Luego otro y otro. 7 disparos en total. El pastor Julián cayó hacia atrás. Su cuerpo golpeó el púlpito de madera. La congregación estalló en gritos. Mujeres llorando, niños gritando, algunos hombres corriendo hacia el pastor. Yo quedé paralizado en la entrada. Mi mente no procesaba lo que veía. El fantasma guardó el arma y caminó lentamente hacia la entrada de la iglesia. Los otros 5 sicarios se bajaron de las motos, todos armados. Entraron detrás de él. Yo retrocedí instintivamente. Ellos caminaban con una calma terrorífica, como si estuvieran haciendo algo cotidiano. Llegaron hasta donde estaba el pastor Julián caído. La gente se había alejado, formando un círculo. El fantasma se paró frente al cuerpo, sacó su pistola de nuevo. Iba a darle el tiro de gracia. Apuntó a la cabeza del pastor. Yo cerré los ojos, no podía ver eso, pero hermanos, lo que pasó después, nadie, absolutamente nadie lo esperaba. Escuché un grito gutural, de dolor profundo. Abrí los ojos. El fantasma estaba de rodillas, con las manos en la cara, gritando. Su pistola había caído al suelo. Los otros 5 sicarios también cayeron de rodillas, como si una fuerza invisible los hubiera tumbado. Y entonces la luz, una luz dorada, brillante, comenzó a llenar el templo. No venía de las lámparas, no venía de afuera, venía del altar, desde donde estaba el pastor Julián caído. La luz era tan intensa que tuve que entrecerrar los ojos, pero no quemaba. Era cálida, reconfortante, y con la luz vino una paz que era casi física. Podía sentirla en el aire, como presión, como aceite espiritual. El pastor Julián comenzó a moverse, primero un brazo, luego el otro. Lentamente se incorporó. Se puso de rodillas, luego de pie. No tenía sangre, ni una gota. Su camisa blanca estaba intacta. En el suelo, alrededor de donde había caído, había 7 balas. 7 proyectiles completos. No habían penetrado su cuerpo, habían rebotado. La congregación quedó en silencio absoluto. Hasta los niños dejaron de llorar. El pastor Julián miró hacia abajo, donde el fantasma estaba de rodillas llorando. Se agachó, recogió la pistola del piso y la dejó sobre el púlpito. Luego hizo algo que me partió el corazón. Se arrodilló frente a el fantasma, lo abrazó y comenzó a orar por él en voz alta. «Padre celestial, este hombre vino a matarme, pero tú lo trajiste para salvarlo.
Perdónalo, límpialo, hazlo nuevo. El fantasma lloraba como un niño. Sus hombros temblaban, sus manos cubrían su rostro. Entre sollozos comenzó a hablar. No puedo ver. Hay luz por todos lados. Me quema por dentro, me quema el pecho. Perdóname, Dios, perdóname. Yo maté a mucha gente. Perdóname. Los otros 5 sicarios estaban igual, todos llorando, todos de rodillas. Uno de ellos, un joven de no más de 22 años, se quitó el casco y gritó: «Yo no quiero ir al infierno, no quiero ir al infierno, Jesús, sálvame». Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. La luz dorada comenzó a intensificarse. Yo, que estaba cerca de la entrada, sentí un calor en el pecho. No era dolor, era amor. Un amor tan puro, tan intenso, que me hizo caer de rodillas también. Miré alrededor y vi que toda la congregación estaba de rodillas, todos llorando. No era llanto de tristeza, era llanto de adoración, de asombro. La niña Camila, la que había profetizado la noche anterior, señaló hacia el techo y gritó: ¡Ahí están! ¡Ahí están los ángeles! Varios niños comenzaron a señalar también. Yo no vi nada físicamente, pero sentí presencias, muchas presencias, como si el templo estuviera lleno de seres que no podíamos ver con ojos naturales, pero que estaban absolutamente ahí. El pastor Julián levantó a el fantasma del suelo, lo miró a los ojos y le dijo: «Hermano, Dios te perdonó. Ahora tienes que perdonarte tú mismo y tienes que entregarte». El fantasma, con los ojos rojos de tanto llorar, preguntó: «¿Entregarme? ¿A quién?». El pastor respondió: «A la policía y a Jesucristo». En ese orden, lo que pasó en las siguientes 2 horas fue lo más extraordinario que he visto en mis 27 años de ministerio. El fantasma y sus 5 sicarios se quedaron en la iglesia. El culto continuó, pero ya no era un culto normal. Era una explosión de adoración. La gente cantaba, gritaba, lloraba, danzaba. El poder de Dios era tan tangible que personas comenzaron a ser sanadas sin que nadie orara por ellas. Una señora de 61 años llamada Blanca Ruiz, que llevaba 8 años con diabetes, sintió un calor en su páncreas. Al día siguiente, los exámenes médicos mostraron niveles normales de azúcar. Un hombre de 45 años llamado Héctor Palacios, que estaba sordo del oído derecho desde un accidente 12 años atrás, comenzó a escuchar perfectamente. Se quitó el aparato auditivo y lo tiró al suelo llorando. Pero el milagro más grande no era físico, era espiritual. El fantasma pidió el micrófono. El pastor Julián se lo dio. Y frente a 180 testigos, este hombre que había sembrado terror en Agua Blanca por 11 años, confesó: «Mi nombre verdadero es Andrés Felipe Mora. Tengo 29 años. He matado a 23 personas con mis propias manos. 10 fueron por órdenes de mi jefe. 13 fueron por decisión mía.
Tengo sobre mi cabeza la sangre de inocentes, de madres, de padres, de jóvenes, y durante años no sentí nada, absolutamente nada. Pero hoy, cuando apunté a este hombre de Dios, algo me golpeó. No fue una bala, fue amor. Vi mi vida entera en un segundo. Vi a cada persona que maté. Vi sus caras. Y una voz me dijo: Andrés, tú también eres mi hijo, y yo te amo. Aún con toda tu maldad, yo te amo, y puedo hacerte nuevo. Andrés cayó de rodillas nuevamente. Hoy entrego mi vida a Jesucristo, y hoy me entrego a la justicia. Sé que voy a ir a prisión. Sé que probablemente voy a morir en prisión, pero prefiero morir libre en Cristo en una celda, que vivir esclavo del pecado en las calles. Los otros 5 sicarios hicieron lo mismo. Uno por uno, confesaron sus crímenes. Uno por uno, pidieron perdón. Uno por uno entregaron sus vidas a Cristo. Fue la escena más impactante de redención que he presenciado jamás. A las 9:30 de la noche, el pastor Julián llamó personalmente a la policía. Les explicó lo que había pasado. Al principio no le creyeron, pensaron que era una trampa, pero cuando les dijo los nombres reales de los 6 hombres, el tono de la conversación cambió. Esos nombres estaban en las listas de los más buscados de Cali. La policía llegó en 15 minutos. 4 patrullas, 12 oficiales, todos armados hasta los dientes. Rodearon la iglesia, entraron con precaución extrema, y lo que encontraron los dejó desconcertados. 6 criminales de rodillas, desarmados, con las manos levantadas, llorando, cantando himnos cristianos. El comandante a cargo, un hombre de unos 50 años, llamado Capitán Ernesto Villegas, me dijo después que en sus 28 años de servicio nunca había visto algo así. Estos hombres podían haber escapado, podían haber matado a medio barrio en su huida, pero se quedaron, adorando. Eso no es humano, eso es divino. Andrés Felipe Mora, el fantasma, pidió hablar con el capitán Villegas antes de ser arrestado. Le confesó la ubicación de 18 cuerpos enterrados en diferentes partes de la ciudad. Le dio nombres de otros miembros de su banda. Le entregó información sobre rutas de narcotráfico. Todo, sin pedir nada a cambio, sin negociar una reducción de pena, simplemente vaciándose de años de secretos oscuros. Antes de subir a la patrulla, Andrés abrazó al pastor Julián. «Hermano, vine a matarte, pero tú me diste vida. No lo entiendo, pero lo acepto, gracias. Gracias por no correr. Gracias por quedarte». El pastor lloró con él. «Andrés, Dios tenía un plan. Yo solo obedecí. Te voy a visitar en la cárcel. No estás solo». Los 6 hombres fueron arrestados esa noche. Las noticias locales explotaron. Para la mañana del 16 de marzo, todos los canales de televisión en Colombia hablaban del milagro de Agua Blanca. Periodistas, curiosos, escépticos, creyentes, todos querían ver las balas. Las 7 balas que no penetraron el cuerpo del pastor. El pastor Julián las guardó en una caja de cristal. Las puso en el altar de la iglesia como testimonio permanente. Cada bala tenía marcas de impacto, pero estaban intactas. No habían explotado. Simplemente habían rebotado. Un periodista de nombre Carlos Betancourt del periódico El País de Cali vino 3 días después. Era agnóstico, no creía en milagros. Entrevistó a 40 testigos. Habló con la policía. Revisó las balas. Su artículo, publicado el 22 de marzo de 2018, se tituló «Lo que vi en Agua Blanca no tiene explicación científica». En el artículo escribió: «Soy hombre de ciencia y razón, pero lo que presencié desafía ambas. O hay un Dios o hay una tecnología que desconocemos, y francamente la primera opción es más lógica». Pero hermanos, la historia no termina ahí. Lo que pasó después es todavía más impactante. Andrés Felipe Mora fue sentenciado a 48 años de prisión.
sin posibilidad de reducción de pena por la cantidad y gravedad de sus crímenes. Fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá, una de las más peligrosas de Colombia. Los otros 5 sicarios recibieron entre 25 y 35 años cada uno. El pastor Julián cumplió su promesa. Cada mes viajaba 8 horas desde Cali hasta Bogotá para visitar a Andrés, y cada mes Andrés estaba diferente. Más paz, más gozo, más transformado. A los 2 meses de estar en prisión, Andrés comenzó a predicar a otros reclusos. A los 4 meses había un grupo de 15 hombres estudiando la Biblia con él. A los 6 meses eran 45. Pero lo más impactante pasó al año de su conversión, marzo de 2019. Un recluso nuevo llegó a La Picota. Su nombre era Ricardo Salazar. Tenía 52 años. Era el jefe de Andrés, el hombre que le había dado las órdenes de matar a 10 de esas 23 personas. Ricardo estaba en prisión por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal. Era un hombre duro, frío, calculador. Había jurado que si alguna vez veía a Andrés, lo mataría por traidor. La primera vez que se encontraron en el patio de la cárcel, todos esperaban sangre. Los guardias se prepararon para intervenir. Andrés vio a Ricardo desde lejos. Ricardo lo vio a él. Caminaron uno hacia el otro. Todos los reclusos formaron un círculo. El silencio era absoluto. Andrés llegó frente a Ricardo y se arrodilló. «Don Ricardo, vine a matarte muchas veces en mis pensamientos, pero Cristo me liberó del odio. Hoy vengo a pedirle perdón. Yo lo traicioné. Yo di su nombre a la policía y lo haría de nuevo porque era lo correcto. Pero le pido perdón por el dolor que causé». Ricardo lo miró con desprecio. Escupió al suelo cerca de sus pies. «Eres un cobarde, un traidor, y Dios no existe. Si existiera, no estaríamos aquí». Andrés se levantó. Lo miró a los ojos. «Don Ricardo, Dios existe y lo ama, tanto que permitió que usted viniera aquí para salvarlo. Cuando usted esté listo, yo estaré aquí». Los días pasaron. Ricardo evitaba a Andrés, pero Andrés no lo evitaba a él. Cada vez que se cruzaban, Andrés lo saludaba con respeto, nunca con miedo, nunca con resentimiento, solo con amor. Pasaron 3 meses. Una noche Ricardo estaba en su celda. Tenía una hoja de afeitar escondida. Iba a cortarse las venas. La depresión lo había vencido. Su esposa lo había abandonado. Sus hijos no querían saber nada de él. Su imperio criminal se había desmoronado. No tenía razón para vivir. Puso la hoja en su muñeca izquierda, cerró los ojos y escuchó una voz, la misma voz que había escuchado Andrés. «Ricardo, yo te amo. Aún no es tarde». Ricardo abrió los ojos. La celda estaba vacía, pero la voz era real, tan real que dejó caer la hoja. Comenzó a llorar y gritó: «Si existes, Dios, demuéstramelo, demuéstramelo». A la mañana siguiente, Ricardo buscó a Andrés. Lo encontró en el patio leyendo la Biblia. Se sentó a su lado. «Andrés, necesito hablar». Andrés cerró la Biblia. «Dígame, don Ricardo». Ricardo, con lágrimas, le contó lo de la noche anterior. Andrés lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, Andrés le puso la mano en el hombro. «Don Ricardo, esa voz que escuchó es la misma que me salvó a mí. Es Jesús, y está tocando a su puerta. ¿Quiere abrirle?». Ricardo lloró como no lloraba desde niño. Ahí mismo, en el patio de La Picota, rodeado de criminales, guardias y muerte, entregó su vida a Cristo. Andrés oró por él. Y cuando terminaron, Ricardo preguntó: «¿Y ahora qué hago?». Andrés sonrió. «Ahora empieza la verdadera vida». Hoy, en el año 2024, 6 años después del milagro de Agua Blanca, la cárcel La Picota tiene un ala completa dedicada al estudio bíblico. 340 reclusos convertidos. Andrés Felipe Mora es el líder pastoral reconocido por las autoridades carcelarias. Ricardo Salazar es su colíder,
Juntos predican, enseñan, oran por los enfermos, consuelan a los quebrantados. El pastor Julián viaja cada mes todavía, pero ahora no va solo. Lleva un equipo de 20 personas de la Iglesia Puerta del Cielo. La iglesia que tenía 180 miembros ahora tiene 950. Tuvieron que construir un segundo edificio. El barrio Agua Blanca, que era zona roja nivel 5, ahora es nivel 3. La violencia bajó en un 63%, según las estadísticas de la policía de Cali del año 2023. ¿Coincidencia? No, hermanos. Es el poder de un Dios que detiene balas, que transforma asesinos en pastores, que convierte cárceles en iglesias. Pero hay algo más que necesitan saber, algo que me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. 3 semanas después del milagro, la niña Camila, la que había profetizado, tuvo otro sueño. En ese sueño vio a Andrés vestido de blanco, predicando a miles de personas, y una voz le dijo: «Este hombre saldrá antes de lo que todos piensan, y cuando salga, naciones enteras escucharán su testimonio». En el año 2022, Andrés recibió algo inesperado, una reducción de condena por buena conducta y por colaboración efectiva con la justicia. Su sentencia fue reducida a 25 años. Con buen comportamiento, podría salir en 15. Es decir, en el año 2033, Andrés Felipe Mora, el fantasma, el hombre que vino a matar y fue matado por amor, será libre. Y yo creo, con todo mi corazón, que Dios tiene planes masivos para él. Porque un testimonio así no puede quedarse encerrado entre 4 paredes. Ahora quiero contarles algo que pasó hace apenas 6 meses. Octubre de 2023. Yo volví a visitar la cárcel con el pastor Julián. Esta vez llevamos un equipo de filmación. Queríamos documentar lo que Dios estaba haciendo. Cuando entramos al ala donde predica Andrés, quedamos sin palabras. El lugar estaba transformado. Las paredes que antes eran grises y frías, ahora tenían murales pintados por los reclusos. Murales de escenas bíblicas, el mar rojo abriéndose, David derrotando a Goliat, Jesús en la cruz. Pero el mural más impactante estaba al fondo. Era una escena de Agua Blanca, un hombre de rodillas llorando, con un ángel detrás de él, y arriba, en letras grandes: «El amor nunca deja de ser». Andrés nos recibió con un abrazo. Había subido de peso, se veía saludable, sus ojos brillaban. Ya no eran los ojos muertos del sicario, eran ojos llenos de vida, de propósito. Nos llevó a una pequeña capilla que habían construido dentro del ala. Bancas de madera hechas por los mismos reclusos, un púlpito simple, una cruz de metal soldada con materiales reciclados. Hermano Rodrigo, Pastor Julián, bienvenidos a nuestra iglesia. Aquí predicamos 3 veces por semana, miércoles, viernes y domingos. Y hermanos, las cosas que Dios hace aquí son increíbles. Nos sentamos en las bancas. Andrés comenzó a contarnos historias. Historias de reclusos que habían intentado suicidarse y fueron salvados. Historias de enemigos mortales que se reconciliaron. Historias de sanidades físicas inexplicables. Hace 2 meses, dijo Andrés, llegó un hombre de 34 años llamado Mauricio Londoño. Había violado y asesinado a una niña de 12 años. Los reclusos querían matarlo. Ustedes saben cómo es aquí. Los violadores no duran. Pero yo sentí que Dios me dijo: «Protégelo», así que lo puse bajo mi cuidado. Nadie podía tocarlo sin pasar por mí primero. Andrés hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Hermanos, ese hombre odiaba a Dios. Decía que Dios lo había abandonado, que era un monstruo sin remedio. Durante semanas lo visité todos los días. Le llevaba comida, le leía la Biblia, oraba por él. Él me insultaba, me escupía, me maldecía, pero yo seguía porque recordaba que el pastor Julián hizo lo mismo conmigo. Hace 3 semanas, Mauricio intentó ahorcarse con una sábana.
Lo encontramos a tiempo, lo bajamos. Estaba inconsciente. Yo oré como nunca había orado. Le grité a Dios, no te lo puedes llevar ahora, Él todavía no te conoce. Y hermanos, Mauricio abrió los ojos, me miró y dijo, yo vi el infierno, vi lo que me esperaba. Y escuché una voz que me dijo, Mauricio, todavía no. Tienes una oportunidad más, y esa oportunidad eres tú, Andrés. Ese mismo día, Mauricio entregó su vida a Cristo. Hoy está en este mismo ala con nosotros. Estudia la Biblia, ora, llora por su víctima todos los días. Escribió una carta a la familia de la niña pidiéndoles perdón. Sabe que nunca lo perdonarán, pero lo hizo igual, porque Dios lo cambió. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. El pastor Julián lloraba a mi lado. Esta era la cadena de redención, un pastor que perdona a un sicario que perdona a su jefe, un ex sicario que salva a un violador, y Dios usando a todos. Esa tarde, Andrés predicó. Su sermón fue sobre Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Predicó con una autoridad que yo he visto en pocos pastores con doctorados en teología. Predicó con lágrimas, con fuego, con convicción. Y cuando hizo el llamado, 17 reclusos pasaron al frente, algunos por primera vez, otros por segunda o tercera, porque la batalla es constante. Después del servicio, un recluso de unos 40 años se me acercó. Se presentó como Miguel Ángel Restrepo. Hermano Rodrigo, yo conocí a Andrés cuando él era el fantasma. Yo era su enemigo. Pertenecíamos a bandas rivales. Él mató a mi hermano menor. Yo juré venganza. Cuando supe que estaba aquí, en esta cárcel, planeé matarlo. Fabriqué un cuchillo con un cepillo de dientes. Esperé el momento perfecto. Miguel hizo una pausa. Sus manos temblaban. Un día lo tuve solo, en las duchas, nadie alrededor. Era mi momento. Me acerqué por detrás con el cuchillo listo. Pero cuando levanté la mano para apuñalarlo, escuché una voz. No era mi voz. Decía, Miguel, si lo matas, matas mi propósito. Déjalo vivir. Y yo, hermano, yo no sé por qué, pero no pude. Solté el cuchillo, caí de rodillas y lloré. Andrés se volteó. Me vio en el suelo con el cuchillo a mi lado. Entendió lo que había pasado, y en lugar de reportarme a los guardias, se agachó, me abrazó y oró por mí. Me pidió perdón por haber matado a mi hermano. Y yo, hermano, yo sentí algo que rompió mi corazón. Sentí el amor de Dios. Ahí mismo en esas duchas sucias y frías, conocí a Jesús. Hoy Andrés y yo somos hermanos, no de sangre, pero de espíritu. Y ambos esperamos el día en que salgamos de aquí para predicar juntos. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes a nuestra visita. En diciembre de 2023, la historia de Andrés llegó a oídos de un pastor estadounidense llamado David Wilkerson Jr., hijo del famoso autor de La Cruz y el Puñal. David visitó Colombia específicamente para conocer a Andrés. Pasó 3 días en La Picota. Grabó horas de entrevistas y cuando regresó a Estados Unidos escribió un artículo para la revista Christianity Today titulado El fantasma que encontró a Dios, una historia de redención en Colombia. El artículo se viralizó.
Más de 2 millones de lecturas en la primera semana. Cadenas de televisión cristianas comenzaron a pedir entrevistas. Pastores de todo el mundo escribieron cartas a Andrés. Algunos enviaron dinero para apoyar el ministerio carcelario. La Iglesia Puerta del Cielo recibió tantas donaciones que pudieron construir no solo un segundo edificio, sino también un centro de rehabilitación para expandilleros. Pero la noticia más impactante llegó en marzo de 2024. El gobierno colombiano, presionado por la comunidad internacional y por el testimonio innegable de transformación, anunció un programa piloto. Un programa de reducción de condenas para reclusos que demostraran cambio genuino y que ayudaran a rehabilitar a otros presos. Andrés Felipe Mora fue seleccionado como uno de los candidatos principales, no porque tuviera influencias, no porque tuviera dinero, sino porque las estadísticas no mentían. El ala donde él ministraba tenía la tasa más baja de violencia en toda la historia de la picota. 0 suicidios en 2 años, 0 peleas fatales y 340 hombres transformados. En abril de 2024, un comité judicial revisó el caso de Andrés. Escucharon testimonios de guardias, de reclusos, del pastor Julián, de familias de víctimas. Revisaron informes psicológicos, evaluaron su conducta y tomaron una decisión histórica. La sentencia de Andrés fue reducida nuevamente, de 25 años a 12 años. Con la posibilidad de salir en 8 por buena conducta. Eso significa que en el año 2026, solo 8 años después de haber intentado asesinar a un pastor, Andrés Felipe Mora será un hombre libre. Cuando Andrés recibió la noticia, no celebró. Lloró. Llamó al pastor Julián por teléfono. «Hermano, no merezco esto. No merezco salir. Hay hombres aquí que han hecho menos que yo y tienen más años». El pastor Julián le respondió: «Andrés, la gracia nunca se merece. Por eso se llama gracia. Dios te está dando una segunda oportunidad no porque la merezcas, sino porque tiene un plan contigo, un plan más grande que esta cárcel. Y hermanos, ese plan ya está en marcha». En mayo de 2024, 2 meses después de la reducción de sentencia, Andrés recibió una propuesta. Una editorial cristiana internacional quería publicar su testimonio completo, un libro, su vida antes de Cristo, el milagro, su transformación, el ministerio carcelario, todo. Andrés aceptó con una condición. Todas las ganancias del libro van para 3 causas. 1/3 para las familias de mis víctimas, 1/3 para el ministerio carcelario y 1/3 para plantar iglesias en barrios marginales como Agua Blanca. El libro está siendo escrito ahora mismo. Se llama 7 balas, cómo Dios detuvo mi muerte para darme vida. Se publicará en español, inglés y portugués. La fecha de lanzamiento está programada para enero de 2025, pero hay algo más, algo que me hace temblar de emoción. En junio de 2024, Andrés tuvo un sueño. En ese sueño vio un estadio lleno de personas, miles y miles de personas, y él estaba en el centro, con un micrófono, predicando. Detrás de él, en una pantalla gigante, se proyectaban las 7 balas, y una voz le decía: «Andrés, este es tu llamado. Cuando salgas, yo te usaré para alcanzar naciones». Le contó el sueño al pastor Julián. El pastor no se sorprendió. «Andrés, yo he tenido el mismo sueño, 3 veces. Dios te está preparando para algo masivo, y nosotros estaremos contigo». Hermanos, mientras escribo este testimonio en noviembre de 2024, Andrés Felipe Mora tiene 35 años. Le quedan aproximadamente 18 meses en prisión. Está completando un diplomado en teología bíblica a distancia con un seminario de Bogotá. Predica regularmente, asesora a nuevos cristianos, entrena líderes y espera el día en que Dios lo saque de esas 4 paredes para llevarlo a las naciones.
Ricardo Salazar, su ex jefe, también está siendo considerado para reducción de pena. Tiene 58 años ahora. Si sale, planea trabajar junto a Andrés en el Ministerio de Restauración. Los 5 sicarios que acompañaron a Andrés aquella noche de marzo de 2018 también están transformados. 2 de ellos ya salieron de prisión por condenas menores. Ambos trabajan en la iglesia Puerta del Cielo como líderes de jóvenes. Los otros 3 siguen cumpliendo sus sentencias, pero todos activos en ministerios carcelarios en diferentes prisiones de Colombia. Y la niña Camila, la que profetizó, ahora tiene 15 años. Sigue asistiendo a la iglesia con su familia. Y según me contó su madre hace 3 meses, Camila sigue teniendo sueños proféticos. Hace 2 semanas soñó que Andrés predicaba en un país de habla portuguesa. Ella no sabe cuál, pero vio banderas verdes y amarillas. Brasil. Yo creo que es Brasil. El pastor Julián Restrepo tiene 44 años ahora. Está más fuerte que nunca en su fe. La iglesia Puerta del Cielo es referencia nacional en Colombia. Pastores de todo el país vienen a aprender cómo ministrar en zonas de alta violencia. Las 7 balas siguen en la caja de cristal en el altar. Cada domingo, antes de predicar, el pastor cuenta la historia a los visitantes nuevos. Y cada domingo, sin falta, alguien pasa al altar llorando. El barrio Agua Blanca sigue siendo peligroso. No voy a mentir y decir que es un paraíso, pero la diferencia es palpable. Hay esperanza, hay luz en medio de la oscuridad. Las pandillas ya no atacan la iglesia. De hecho, varios pandilleros activos asisten a los cultos en secreto. Algunos ya se han convertido. Y yo, Rodrigo Mendoza, tengo 58 años ahora. Sigo siendo misionero itinerante. He visitado 23 países en los últimos 6 años contando este testimonio, y en cada país, sin excepción, veo el mismo resultado: personas llorando, personas entregando sus vidas a Cristo, personas que habían perdido la fe y la recuperan. Porque esta historia no es sobre Andrés, no es sobre el pastor Julián, no es sobre mí. Es sobre un Dios que detiene balas, un Dios que transforma corazones de piedra en corazones de carne, un Dios que toma lo más oscuro, lo más roto, lo más perdido y lo convierte en testimonio de gloria. Si alguien me hubiera dicho en marzo de 2018 que el hombre que vino a asesinar a un pastor se convertiría en pastor él mismo, no lo habría creído. Si me hubieran dicho que un sicario con 23 asesinatos escribiría un libro cristiano, me habría reído. Si me hubieran dicho que una cárcel se convertiría en iglesia, lo habría considerado imposible. Pero hermanos, para Dios no hay imposibles. Absolutamente ninguno. Ahora quiero terminar con algo personal. Algo que no he compartido públicamente hasta ahora. Aquella noche de marzo de 2018, cuando vi las balas caer al suelo sin penetrar el cuerpo del pastor, algo se rompió en mí. Yo llevaba 27 años en el ministerio. Había visto sanidades, había visto liberaciones, había visto provisiones milagrosas, pero nunca había visto algo tan literal, tan físico, tan innegable como eso. Durante semanas después del milagro, luché con dudas. Sí, dudas. Porque mi mente racional no podía procesar lo que mis ojos habían visto. Las balas caen. Esa es una ley física. No rebotan en carne humana. No se detienen en el aire. No desobedecen la gravedad. Pero esas 7 balas lo hicieron. Fui a visitar a un amigo médico en Cali, le conté lo que había visto, le mostré fotos de las balas, le mostré la camisa del pastor, intacta, sin agujeros. Él revisó todo con escepticismo profesional, hizo preguntas, buscó explicaciones. Después de 2 horas me miró y me dijo: «Rodrigo, en mis 30 años de medicina he visto heridas de bala de todo tipo,
He extraído cientos de proyectiles de cuerpos, y te puedo decir con certeza absoluta, lo que describes es imposible. Médicamente, físicamente, científicamente imposible. La única explicación es la que no quiero aceptar, pero debo: intervención sobrenatural. Ese día, mi fe no creció. Mi fe explotó, porque ya no era fe basada en testimonios de otros. Era fe basada en lo que yo mismo había presenciado. Y desde entonces, hermano, hermana, yo predico con una autoridad diferente. Porque yo vi, yo estuve ahí, yo soy testigo. Y si Dios hizo eso por el pastor Julián, puede hacerlo por ti. Si Dios transformó a Andrés Felipe Mora, puede transformar a tu hijo que está en las drogas, a tu esposo que te abandonó, a tu padre alcohólico, a tu hermano en la cárcel, a ti mismo, si sientes que estás perdido. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Cali puede hacerlo en tu vida hoy, en tu ciudad, en tu familia, en tu corazón. La Biblia dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa noche en Agua Blanca, 7 armas fueron forjadas contra el pastor Julián. 7 balas con su nombre, y ninguna, absolutamente ninguna, prosperó. Porque cuando Dios dice algo, lo cumple. Cuando Dios promete protección, protege. Cuando Dios dice que tiene un plan, lo tiene. Si estás pasando por una tormenta ahora mismo, si sientes que los enemigos te rodean, si las amenazas son reales y el miedo es palpable, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios me usó para traerte este testimonio porque Él quiere que sepas: yo estoy contigo. No temas. Yo detendré las balas, yo transformaré a tus enemigos, yo haré que hasta lo más oscuro trabaje para tu bien. Antes de irte, 3 cosas importantes. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción es un voto de confianza en que Dios sigue haciendo milagros hoy. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que perdió el trabajo, tu amigo que está en depresión, tu primo que está preso, alguien que está atravesando su propia tormenta y necesita saber que Dios no ha terminado de hacer milagros. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Cuéntanos qué situación imposible estás enfrentando, qué bala está volando hacia ti en este momento, y nosotros, esta comunidad de creyentes, vamos a interceder por ti. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Tu fe inspira a otros. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que detuvo 7 balas en Agua Blanca detenga toda arma forjada contra ti. Que el mismo Dios que transformó a un asesino en pastor te transforme a ti en testimonio viviente de su poder. En el nombre de Jesús, yo decreto sobre tu vida: ninguna bala te alcanzará, ninguna amenaza prosperará, ningún enemigo prevalecerá, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Andrés Felipe Mora saldrá de prisión en 2026. Cuando salga, el mundo escuchará su voz. Pero tú no tienes que esperar hasta 2026 para experimentar tu propio milagro. Tu milagro puede comenzar hoy, ahora mismo, en este instante. Cierra tus ojos si estás viendo esto. Pon tu mano en tu pecho y repite conmigo: Jesús, yo creo que tú detienes balas. Yo creo que tú transformas corazones. Yo creo que tú tienes un plan para mi vida. Y hoy,
En este momento yo entrego mi situación imposible en tus manos. Haz tu milagro en mí. Amén. Hasta el próximo testimonio, hermanos. Que Dios te bendiga grandemente, que su rostro resplandezca sobre ti, que su favor te rodee como un escudo y que nunca, nunca olvides, para Dios no hay imposibles. Las 7 balas cayeron, el sicario se convirtió, la cárcel se transformó en iglesia. Y todo comenzó con un pastor que decidió no correr, que decidió obedecer, que decidió creer que Dios cumple lo que promete. Tú también puedes ser ese tipo de creyente. Tú también puedes vivir tu propio testimonio, tu propia historia de 7 balas que no prosperaron. Nos vemos pronto. Dios te ama más de lo que puedes imaginar, y este testimonio es la prueba. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde todos los días de tu vida. Amén y amén.